Buen día, compañeros. Profesor, tenemos el tema motor monofásico con doble capacitor, también conocido como motor de fase partida. El grupo lo conforma Diego Armando Borges Vizcano y José Uber Ortiz Rodríguez. ¿Qué tiene el motor monofásico de doble capacitor? Como lo mencioné, también se le conoce el nombre como motor de fase partida. ¿Por qué motor de fase partida? Ya que en su interior posee un par de capacitores, uno de arranque y uno permanente. Entonces, eh, el motor el condensador de arranque se abre, es un interruptor que se abre cuando el motor alcanza una velocidad determinada, se abre el interruptor y queda trabajando con el condensador permanente. Aquí tenemos el devanado auxiliar, que es el que permanece trabajando como tal con el condensador permanente. Este motor pues cuenta con un bobinado de estator, uno principal y uno arranque. Están separados por un espacio de 90 grados, por eso se llama un motor de fase partida. El bobinado auxiliar está diseñado para desconectarse del circuito a una determinada velocidad, como ya les había mencionado. La corriente de este bobinado auxiliar se adelanta a la corriente del bobinado principal. Podemos ver el esquema como tal de un motor, eh, motor monofásico. Este motor es muy empleado en la parte de compresores de aire. Pues, se mira mucho este tipo de motor de fase partida. Tenemos las conexiones. Eh, si bien todo motor trae su caja de bornes, este también no es la excepción. Aquí entonces podemos visualizar el sentido de los giros para conectar el qué, el motor, darle el sentido de giro. Aquí tenemos la entrada L1 y neutro. Si bien sabe, cuando nosotros conectamos en este caso el motor, en la clavija, en el enchufe allá cuando va al punto de la energía, muchas veces no está referenciado cuál es el neutro y cuál es la línea. Uno lo puede conectar de las dos maneras y le va a girar, en este caso, hacia el lado derecho, hacia al sentido de las manecillas del reloj. Usted lo puede invertir la polaridad en el enchufe y siempre va a girar en este sentido, en este sentido. ¿Qué debemos hacer si queremos cambiar el sentido de rotación? Cambiar estas plaquetas que vienen aquí dentro de las borneras. Haciendo esta configuración, ya podemos cambiarle el sentido de giro. Lo mismo aplica, si usted aquí en el cable, en el enchufe allá, hacia la toma, usted lo invierte, todo el tiempo va a estar girando hacia el sentido antihorario. Para esto es muy importante pues conocer la placa la placa de conexión de este motor de fase partida. Niveles de tensión. Vamos a hablar un poco sobre los motores de dobles condensadores. ¿Sí? Aquí podemos observar un esquema. Tenemos dos bobinas, la bobina de arranque, bobina de trabajo. Aquí podemos observar un interruptor centrífugo. Podemos observar un condensador de arranque. Sí, ese condensador de arranque tiene unas características que es electrolítico y también procede o tiene una mayor velocidad el capacitor. Aquí tenemos otro condensador que es el condensador permanente. ¿Cuál es la característica de este condensador permanente? ¿Sí? Cuando ese condensador de arranque se abre, ¿sí? Queda un solo circuito, ¿sí? Aquí podemos ver las derivaciones, los derivaciones principal
la auxiliar, entonces queda solo trabajando ese condensador permanente, ¿sí? Ese condensador permanente es de aceite, ¿sí? Pero ese condensador de aceite queda con menos capacidad, ¿sí? Aquí también podemos observar, ¿sí? El voltaje de alimentación. Este voltaje de alimentación. Aquí tenemos los terminales de salida. En estos terminales de salida están todos los componentes adentro, ¿sí? Por ejemplo, los componentes como la bobina, los capacitores, el interruptor, ¿sí? Aquí también tenemos otro diseño, ¿sí? Lo mismo. Está el interruptor centrífugo, está el condensador de arranque y está el condensador permanente, ¿sí? Y están las derivaciones principal y la derivación auxiliar. Y aquí lo mismo con unas características que gira hacia la derecha. ¿Sí? También podemos ver el voltaje de entrada, el voltaje de alimentación. ¿Sí? Eso también tiene o cumple que en los niveles de tensión es muy utilizado en estos motores porque tienen mucha más fuerza, mucho más fuerza, ¿sí? Y también otra virtud, digamos, otra característica, ¿sí? Que disminuyen el consumo del 40%. Características. Aquí vamos a hablar, ¿sí? De lo que ya le venía comentando, ¿sí? Un poco sobre la característica, ¿sí? Que tiene mucha fuerza este motor y por eso es muy utilizado. Otra de sus características o ventajas principal, pues claro, disminuye el consumo del 40%, ¿sí? Es muy viable, muy viable. Aquí también tenemos que se emplea un condensador de alta capacitancia para el arranque. Utiliza un condensador de baja capacitancia en serie con el bobinado de arranque en funcionamiento permanente. También tenemos que el condensador de arranque le ayuda a mejorar su par de arranque y el condensador de uso permanente ayuda a elevar su factor de potencia y eficiencia, ¿sí? Entonces, todo esto hace que las ventajas, las características, ¿no? El rotor, los condensador de permanente, el condensador de arranque, miramos el interruptor centrífugo, las bobinas, ¿sí? Entonces, esto hace que estos motores sean muy viables.